Hay un estado en México donde subir un video a redes sociales puede costarte la vida. No lo digo como metáfora. No lo digo para asustar. Lo digo porque los números lo confirman, los cuerpos lo confirman y las fichas de búsqueda lo confirman. Sinaloa, 2024. Sinaloa, 2025. Sinaloa, hoy mismo. Quiero que me respondas algo mientras escuchas esto. ¿Cuántos seguidores tienes tú? ¿Cuántos videos has subido? ¿Cuántas veces te has grabado sin pensar que eso podría ponerte en una lista? Porque en Culiacán, eso ya es suficiente razón para aparecer en un narcovolante. Y los narcovolantes, en Sinaloa, son sentencias de muerte. Hoy vamos a abrir un expediente que muchos prefieren no tocar. Vamos a hablar de los creadores de contenido que cayeron, de los que siguen desaparecidos, de los que aún viven con el miedo pegado en la espalda. Vamos a hablar de una guerra que no solo se pelea con armas, sino con algoritmos, con TikTok, con pantallas de celular. Si esto ya te incomoda, quédate. Porque apenas vamos comenzando. Y si crees que conoces esta historia, espera a escuchar lo que muy pocos cuentan. Comenta ahora mismo con una sola palabra, ¿qué sientes cuando ves que alguien muere por subir un video? Para entender por qué los influencers de Sinaloa están muriendo, hay que entender primero qué desató esta guerra. Porque no comenzó de la nada. Nada en el crimen organizado comienza de la nada. Todo tiene una chispa. Y esta tuvo nombre y apellido. Julio de 2024. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, uno de los hombres más poderosos de la historia del narcotráfico en México, apareció detenido en Estados Unidos. No lo agarraron en un operativo. No lo capturaron en una balacera. Lo entregaron. Lo entregó uno de los suyos. Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, lo subió a un avión bajo engaño y lo puso en manos de las autoridades norteamericanas. Una traición que sacudió los cimientos de la organización más poderosa del continente. Piénsalo un segundo. Décadas de lealtad. Décadas de pactos de sangre. Y en un día, todo eso se rompió. Desde ese momento, el cártel de Sinaloa quedó dividido en dos. De un lado, los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, encabezados por Iván Archibaldo. Del otro, los Mayos, los seguidores de El Mayo Zambada, liderados por Ismael Zambada Sicarios, conocido como Mayito Flaco, el hijo del viejo jefe. Dos bandos. Una sola plaza. Y la orden implícita de que no habría espacio para los dos. Lo que vino después fue una espiral de violencia que Sinaloa no había visto en años. Bloqueos. Balaceras. Cuerpos tirados en plena luz del día. Escuelas cerradas. Mercados vacíos. Familias enteras huyendo de sus colonias. Desde septiembre de 2024 hasta hoy, Sinaloa acumula cerca de 3.000 homicidios relacionados con este conflicto interno. 3.000. En menos de 2 años. Pero hay algo que distingue a esta guerra de otras que ya hemos visto en México. Esta guerra también se pelea en las redes. Enero de 2025. Culiacán amanece con papeles tirados por las calles. En los techos. En los parabrisas. Volando entre los edificios. No son publicidad. No son propaganda política. Son listas de nombres. Fotografías. Acusaciones. Los llaman narcovolantes. Y en Sinaloa, cuando tu foto aparece en uno de esos papeles, el mundo entero sabe que alguien quiere que desaparezcas. El 9 de enero de 2025, una avioneta sobrevoló distintos puntos de Culiacán y lanzó cientos de estos volantes. En ellos, fotografías e información de personas acusadas de tener vínculos con los Chapitos. Cantantes. Empresarios. Músicos. Y creadores de contenido. Influencers. YouTubers. TikTokers. Gente que construyó su vida entera frente a una cámara. Los nombres en esos volantes eran, en muchos casos, sentencias disfrazadas de acusaciones. Porque en la lógica del crimen organizado, ser boletinado es el primer paso antes de ser ejecutado.
De los 25 nombres que aparecieron en aquellos volantes, 6 ya estaban muertos para cuando termine el año. Y la lista no ha dejado de crecer. ¿Cómo es posible que un influencer, alguien que sube videos de su vida cotidiana, termine en la mira del narco? Eso es lo que vamos a recorrer ahora, caso por caso. Porque cada nombre tiene una historia. Y cada historia merece ser contada con cuidado. Noviembre de 2024. Antes incluso de los narcovolantes. Miguel Vivanco, conocido en redes como el Jasper, fue encontrado sin vida en un camino de terracería en la sindicatura de El Quemadito, a un costado de la maxipista Culiacán-Mazatlán. Había sido reportado como desaparecido días antes. El Jasper no tenía millones de seguidores. Pero tenía conexiones visibles en el mundo del contenido de Sinaloa. Era colaborador frecuente del canal de YouTube de Marcos Eduardo Castillo, conocido en todo el país como Marquitos Toys, uno de los influencers más famosos del norte de México. Y eso, en el contexto de la guerra entre los chapitos y los mayos, fue suficiente. Su nombre apareció después en los narcovolantes, con la acusación de tener vínculos con la facción de los chapitos. Ya no pudo defenderse. Su cuerpo fue el primero de una serie que todavía no termina. Diciembre de 2024. Apenas unas semanas después. Leobardo Espuro, conocido en redes como el Gordo Peruzzi, fue asesinado al sur de Culiacán. No estaba solo cuando lo mataron. Estaba con su esposa. Un grupo de civiles armados los interceptó y lo atacó a tiros frente a ella. Frente a la persona con quien compartía su vida. Leobardo también aparecería después en los narcovolantes de enero, señalado por presuntos vínculos con los chapitos. Pero para entonces, ya llevaba semanas enterrado. Hay algo que quiero que notes en estos primeros casos. No estamos hablando de personas que andaban en operaciones de tráfico. No estamos hablando de sicarios ni de operadores. Estamos hablando de gente que hacía videos. Que se grababa. Que mostraba su vida en pantalla. Su pecado, si es que podemos llamarlo así, fue existir públicamente en un lugar donde la visibilidad es peligrosa. Enero de 2025. Los narcovolantes ya circulan por Culiacán. Agustín Paul, un joven de 22 años conocido en redes como el Pinky, fue encontrado sin vida el 10 de enero de 2025. Múltiples disparos. Signos evidentes de violencia. Pero lo que hace diferente su caso es lo que circuló en redes horas antes de que encontraran su cuerpo. Un video. En él, Agustín aparece golpeado, atado de manos, sentado frente a alguien que lo interroga fuera de cuadro. ¿Por qué estás aquí?, pregunta la voz. Por pasarle información a Mayito Flaco, responde el joven. ¿Qué información pasabas? La ubicación donde se encontraban los chapos. Esa misma noche, su cuerpo apareció en la calle. Tenía 22 años. 32,000 seguidores en Instagram. Y pagó con su vida lo que fuera que sabía, o lo que fuera que creyeron que sabía. El nombre de El Pinky no aparecía en los narcovolantes de enero. Pero eso no lo salvó. Porque en esta guerra, no necesitas estar en ninguna lista para convertirte en objetivo. Marzo de 2025. Un restaurante en Ensenada, Baja California. Gael Castro Cárdenas, conocido en redes como Gael Castro, de 32 años, estaba comiendo cuando entró el comando. Lo ejecutaron ahí mismo. Gael era el hermano de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, Marquitos Toys, uno de los creadores de contenido más conocidos del norte de México, con millones de seguidores en YouTube. Un influencer que construyó su marca mostrando autos de lujo, viajes y un estilo de vida que muchos jóvenes admiraban. Los narcovolantes de enero habían señalado a los hermanos Castro por presuntos nexos con los chapitos. Marquito siempre negó tener vínculos con el narcotráfico. Pero su nombre seguía apareciendo. Y su hermano pagó el precio. Este caso desató algo más. Camilo Ochoa, un exintegrante del cártel de Sinaloa que se había convertido en youtuber y hablaba abiertamente de sus experiencias dentro del crimen organizado, denunció públicamente lo que estaba pasando. Dijo que había una ofensiva coordinada contra influencers en Sinaloa. Que los estaban cazando. Que nadie estaba seguro.
Pocos meses después, Camilo Ochoa también estaba muerto. Agosto de 2025. Temisco, Morelos. Lejos de Sinaloa. Camilo Ochoa fue asesinado en el interior de un domicilio. Lo acribillaron. Tenía más de 700,000 seguidores entre sus distintas plataformas. Había sido plaza de Mazatlán para el cártel hasta 2014. Luego dejó esa vida, o eso decía, y se dedicó a hablar de ella frente a una cámara. Contaba historias. Explicaba cómo funcionaba el crimen organizado por dentro. Comentaba la guerra entre los chapitos y los mayos. Tenía audiencia. Tenía alcance. Tenía voz. Y eso lo convirtió en un problema. Su caso ilustra algo que pocas personas quieren decir abiertamente: en Sinaloa, no importa si dejaste la vida del crimen. No importa si ahora haces videos en YouTube. Si alguna vez tuviste conexión con algún bando, sigues siendo relevante para el otro. Y la relevancia, en este contexto, puede costarte la vida. Lo que más inquieta del caso de Camilo Ochoa es que lo mataron en Morelos. No en Sinaloa. No en su tierra. Eso quiere decir algo que es importante entender: la guerra de Sinaloa no tiene fronteras geográficas. Se expande. Sigue a las personas. Las encuentra donde están. No hay distancia suficiente cuando eres un objetivo. Enero de 2026. Nicole Pardo Molina, 21 años, tiktoker conocida como La Nicholet, fue secuestrada el 21 de enero en el fraccionamiento Isla Musala de Culiacán. No estaba en ningún arcovolante. No había sido acusada públicamente de nada. Pero su vehículo, una Tesla Cybertruck de color morado, tenía cámaras integradas. Y esas cámaras captaron todo. Se ve el momento exacto en que un automóvil blanco se aproxima. Un hombre armado baja. Forcejeo. Dos sujetos la someten y la meten a la fuerza en otro vehículo. Su camioneta queda encendida, abandonada en medio de la calle. El video se viralizó en minutos. México despertó a esas imágenes. 3 días después, Nicole apareció con vida. Pero no antes de que circulara otro video, mucho más oscuro. En él, Nicole, visiblemente nerviosa, habla frente a la cámara. Trabajo con Mayito Flaco, dice. Señala a la melliza como responsable de haber iniciado la confrontación contra los chapitos en el estado. Las personas cercanas a Nicole dijeron que ese discurso claramente no era de ella. Que era un texto que le habían obligado a leer. La autoridad confirmó su localización días después, en buen estado de salud. Pero jamás explicó con detalle qué pasó en esas horas de cautiverio. Ni quiénes fueron los responsables. Ni si alguien fue detenido. El silencio oficial es parte de la historia. Porque en Sinaloa, muchas cosas se investigan. Pero muy pocas se resuelven. 29 de marzo de 2026. Culiacán. 6 de la tarde. El Boulevard Rolando Arjona Amabilis. Carmiña Miroslava Castro Salazar, 29 años, repostera, licenciada en enfermería, madre. Dueña de un pequeño emprendimiento de postres llamado Rosa Deli. Pasteles personalizados. Cupcakes. Fresas con crema. Una mujer que construyó algo propio con sus manos. Estaba trabajando en su puesto cuando llegaron. Testigos dijeron que los hombres se acercaron al local fingiendo ser clientes. Que después sacaron las armas. Que la obligaron a subir a un Volkswagen Tiguan color gris. Que su hijo estaba ahí, que el niño también fue amenazado a punta de pistola, que ella suplicó por él mientras la arrastraban. La Fiscalía de Sinaloa emitió la ficha de búsqueda. Activaron el protocolo ALBA, que se aplica cuando una mujer está en riesgo. Las redes sociales explotaron con solicitudes de ayuda. Y entonces apareció este detalle que es necesario detenerse a mirar. Carmiña no era una influencer de narco. No hacía videos sobre cárteles. No tenía millones de seguidores. No estaba en ninguna lista conocida. Era una repostera que compartía recetas dulces en YouTube. Eso es lo que la convierte en el caso más inquietante de todos.
3 días después, en la madrugada del martes, fue localizada con vida en el sector oriente de Culiacán. La fiscalía confirmó que se encontraba en buen estado de salud y que ya estaba con su familia. No dieron más detalles. No dijeron quiénes la secuestraron. No dijeron qué pasó en esas horas. Pero el hecho de que haya ocurrido dice más que cualquier comunicado oficial. Porque si en Sinaloa hoy en día ya no hace falta estar en los volantes, ya no hace falta tener nexos conocidos, ya no hace falta ser famoso en la cultura del narco. Si basta con ser una joven con un negocio de postres que sube videos a YouTube, entonces nadie está a salvo. Nadie. A más de año y medio de que comenzara este conflicto interno, Sinaloa no ha encontrado la calma. 3.000 homicidios. Más de 2.400 desapariciones forzadas reportadas. Colonias enteras que cambiaron su rutina porque salir a ciertas horas es un riesgo calculado. Negocios que cerraron. Familias que se fueron. Y la guerra sigue. Los chapitos mantienen control de algunas zonas. Los mayos pelean por recuperar lo que perdieron. Hay células que negocian por las noches y matan por las mañanas. El gobierno federal ha hecho capturas. Ha desplegado operativos. Ha presentado detenidos en conferencias de prensa. Pero el conflicto estructural persiste. ¿Por qué? Porque lo que se rompió en julio de 2024 no es algo que se repare con un operativo. Se rompió la confianza interna de la organización más grande del narcotráfico en México. Y esa fractura genera violencia de una forma que es muy difícil de contener desde afuera. La guerra entre los chapitos y los mayos no es solo una disputa de territorios y rutas. Es una guerra de supervivencia, donde cada bando sabe que si pierde, lo que sigue es la cárcel o la muerte. En ese contexto, todo vale. Todo es un objetivo potencial. Incluso una repostera de 29 años que vende fresas con crema en una esquina de Culiacán. Los narcovolantes son el ejemplo más crudo. Lanzados desde avionetas, circulados en grupos de WhatsApp, compartidos en Twitter antes de que los eliminaran. Son un mecanismo de presión pública que funciona en dos sentidos, le dice a la víctima que la saben quién es, y le dice a todo su entorno que ya es un objetivo. Es violencia con algoritmo. Es cacería con hashtag. Una de las cosas que más llama la atención cuando se revisan estos casos es la respuesta oficial. O mejor dicho, la ausencia de respuesta oficial. Las fichas de búsqueda se emiten. Los protocolos se activan. Las autoridades confirman localizaciones cuando hay presión pública suficiente. Pero rara vez se informa de detenidos. Rara vez se esclarece qué pasó exactamente. Rara vez se da seguimiento público a las investigaciones. ¿Por qué? Hay varias lecturas posibles, y ninguna es reconfortante. La primera es la más obvia: investigar estos casos en Sinaloa implica tocar una estructura criminal que sigue siendo poderosa, que sigue teniendo infiltración en instituciones, que sigue siendo capaz de ejercer presión sobre quienes se acercan demasiado. La segunda es más silenciosa pero igual de preocupante: algunas de estas víctimas, por el simple hecho de haber sido señaladas en un narcovolante, cargan con una estigmatización que hace que las autoridades no sepan muy bien cómo manejarlas públicamente. ¿Las defienden y arriesgan parecer que toman partido en una guerra interna del cártel? ¿Se distancian y abandonan a civiles que tal vez nunca tuvieron vínculos reales con nadie? Es un terreno resbaladizo. Y en ese terreno resbaladizo, quien pierde siempre es la víctima. Porque cuando el Estado no investiga con claridad, cuando la impunidad es la norma y no la excepción, los ciclos de violencia no se rompen. Se reproducen. No podemos hablar de este tema sin detenernos en la figura de Marquitos Toys. Marcos Eduardo Castro Cárdenas es uno de los creadores de contenido más conocidos del norte de México. Millones de seguidores en YouTube. Un estilo de vida que muchos jóvenes siguieron con admiración: autos de lujo, ropa de marca, fiestas, viajes, ostentación en cada video. Marquito siempre negó tener vínculos con el narcotráfico. Pero su nombre apareció en los narcovolantes. Su hermano, Gael Castro, fue ejecutado en un restaurante. Varios de sus colaboradores o personas cercanas a su círculo aparecen en las listas de los que ya cayeron.
No voy a acusar a nadie de nada. No tengo ni la posición ni la evidencia para hacer eso. Pero sí voy a plantear la pregunta que muchos se hacen en voz baja. ¿Cuánto sabe un influencer de ese nivel sobre quienes financian su estilo de vida? ¿Cuánto puede ignorar alguien que vive en Culiacán, que tiene ese nivel de exposición, sobre las conexiones de quienes lo rodean? No es una acusación. Es una pregunta legítima sobre los límites borrosos entre la cultura del narco y la cultura del contenido digital en el norte de México. Porque hay algo que los investigadores llevan años señalando: en Sinaloa existe una subcultura en torno al cártel que permea el entretenimiento, la música, el vestido, el lenguaje cotidiano. No es algo que se oculta. Es algo que se normaliza. Y los creadores de contenido que viven ahí no flotan por encima de esa realidad. La habitan. La respiran. La incorporan en sus videos, a veces sin darse cuenta, a veces con plena conciencia. Eso no los hace culpables. Pero sí los convierte en parte de un ecosistema que el crimen organizado observa, utiliza y, cuando lo considera necesario, elimina. Hay un término que los investigadores universitarios comenzaron a usar hace algunos años: cartel TikTok. No es una metáfora. Es una categoría de análisis académico. Refiere a toda la producción de contenido digital que glorifica, romantiza o simplemente muestra, sin crítica, el estilo de vida asociado al narcotráfico. Narcocorridos en formato de reels. Videos de jóvenes con ropa de marca y camionetas de lujo que hacen guiños velados a lealtades criminales. Publicaciones donde los seguidores saben leer los códigos aunque nunca se diga nada explícitamente. Una tesis de posgrado de la Universidad de Virginia lo documentó con precisión: TikTok se convirtió en una plataforma popular entre una subcultura conocida como los chiquinarcos. Jóvenes que crecieron en el norte y noroeste de México rodeados de la cultura del narco y que la replican en formato digital. ¿Es ilegal hacer esos videos? En la mayoría de los casos, no directamente. ¿Es peligroso? Absolutamente. Porque cuando haces contenido que visiblemente alinea tu imagen con un bando de la guerra, el otro bando toma nota. Y en Sinaloa, tomar nota tiene consecuencias muy concretas. La Unidad de Inteligencia Financiera de México, en algún momento, comenzó a investigar a decenas de influencers por posible lavado de dinero a través de sorteos ilegales y menciones pagadas. La línea entre recibir un pago de un seguidor y recibir un pago de una organización criminal es, en algunos casos, imposible de rastrear desde afuera. Eso es parte de lo que hace tan compleja esta historia. No siempre hay villanos claros. No siempre hay víctimas completamente inocentes. Hay zonas grises enormes, y en esas zonas grises es donde la tragedia se instala. Hay algo que los grandes medios raramente dicen sobre este fenómeno. No porque no lo sepan, sino porque decirlo implica una incomodidad que muchos prefieren evitar. El narco no solo cazó a estos influencers porque eran peligrosos. Los cazó también porque eran útiles. Durante meses, algunos de estos creadores de contenido, conscientemente o no, funcionaron como amplificadores de la cultura de uno u otro bando. Sus videos normalizaban ciertos símbolos, ciertos códigos, ciertos estilos de vida. Sus audiencias jóvenes absorbían eso. El crimen organizado es extremadamente sofisticado en términos de comunicación. Lleva décadas usando la música, la moda, el lenguaje popular para construir imagen y reclutar lealtades. Hoy usa también el algoritmo. Sabe perfectamente que un video con 1 millón de vistas tiene más poder de seducción que cualquier reclutamiento directo. Sabe que un joven de 16 años que ve a alguien de su edad con ropa de diseñador y un discurso de lealtad a ciertos símbolos puede internalizarlo de una manera que ninguna campaña publicitaria convencional podría lograr. Por eso los influencers importan. Por eso son peligrosos. Y por eso, cuando el viento cambia, cuando el bando que los protegía deja de estar en posición de hacerlo, de repente se convierten en un riesgo que hay que eliminar. Es frío. Es calculado. Y es real. Culiacán, hoy mismo. Hay creadores de contenido que siguen viviendo ahí. Que siguen subiendo videos. Que siguen intentando construir algo normal en una ciudad que lleva casi 2 años sin conocer la normalidad.
Algunos lo hacen porque no tienen a dónde ir. Porque su familia está ahí, su negocio está ahí, sus raíces están ahí. Otros lo hacen con miedo. Con el teléfono siempre cerca. Revisando constantemente quién lo sigue, qué se dice de ellos, si su nombre apareció en algún lugar donde no debería aparecer. Y otros, los más jóvenes, los que crecieron en esa cultura, lo hacen sin terminar de entender la gravedad de lo que los rodea. Porque cuando algo es el agua en la que siempre nadaste, no lo ves como peligro. Lo ves como casa. Ese es, quizás, el elemento más oscuro de todo esto. Quiero cerrar este expediente con algo que va más allá de Sinaloa. Porque esta historia no es solo una historia mexicana. Es una historia sobre lo que pasa cuando el crimen organizado aprende a operar en el mismo espacio digital que todos usamos. En Europa, hay organizaciones criminales que usan Instagram para reclutar mulas de droga. En Latinoamérica, las pandillas usan TikTok para hacer propaganda y amenazar a rivales. En todo el mundo, el ecosistema del contenido digital se ha convertido en un campo de operaciones para estructuras criminales que entendieron algo antes que muchos gobiernos. Las redes sociales no son solo entretenimiento. Son poder. Son influencia. Son dinero. Y en manos equivocadas, son un arma. Lo que pasó en Sinaloa es una versión extrema de algo que está ocurriendo, con diferentes intensidades, en muchos otros lugares del mundo. Y lo que le pasó a El Jasper, a El Gordo Peruzzi, a El Pinky, a Gail Castro, a Camilo Ochoa, a la Nicholet, a Rosa Deli, y a tantos otros cuyos nombres no llegaron a los titulares. Es un recordatorio brutal de que vivir en pantalla no es lo mismo que vivir a salvo. La visibilidad tiene un precio. Y en algunos lugares del mundo, ese precio puede ser tu propia vida. Terminamos el expediente de hoy. Pero el expediente real, el de Sinaloa, el de esta guerra, el de todos los que siguen en esa tierra intentando sobrevivir con una cámara en la mano, ese no cierra. Ese sigue abierto. Sigue sumando nombres. Sigue sumando fichas de búsqueda. Sigue sumando silencios oficiales donde debería haber respuestas. Hay algo que me gustaría que te llevaras de este video. La próxima vez que veas a un influencer del norte de México. La próxima vez que escuches un narcocorrido en TikTok. La próxima vez que alguien publique algo que te parezca glamoroso en ese mundo. Piensa en los nombres que escuchaste hoy. Piensa en los 25 de la lista. En los 6 que ya no están. Piensa en Rosa Deli, secuestrada frente a su hijo mientras vendía fresas con crema. Y hasta la pregunta que pocas personas se hacen. ¿Cuánto de lo que consumimos en pantalla está construido sobre una violencia que no vemos porque no queremos verla? Eso es todo por hoy en Sombras del Poder. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo, no eres un espectador casual. Eres alguien que eligió entender en lugar de ignorar. Y eso importa. Déjame en los comentarios el nombre del caso que más te impactó. El que no puedes sacarte de la cabeza después de escuchar todo esto. Quiero leerlos. Quiero saber qué parte de esta historia te tocó. Y si no estás suscrito todavía, este es el momento. No porque sea un favor que te pido. Sino porque si te quedaste hasta aquí, ya sabes que lo que hacemos en este canal no es entretenimiento de superficie. Aquí no buscamos el morbo fácil. Aquí buscamos la verdad que incomoda, la que nadie se atreve a decir completa. Si eso es lo que buscas, esta es tu casa. Suscríbete. Activa la campana. Y prepárate. Porque el siguiente expediente que abrimos va a ser igual de pesado. O más. Aquí no contamos historias ligeras. Aquí abrimos el archivo crudo.